pastor, que él está ahora mismo, él creo que está predicando, está ya ministrando en la iglesia del Ministerio Jesucristo es Rey en el Perú. Y así mismo, iglesia, le damos un aplauso por la ordenación del pastor Luisito. Amén. Le bendecimos al pastor Luis. Oficialmente ya empezó como pastor, ya él estaba ejerciendo el pastorado, amén, pero ya con imposición de manos, como dice la palabra, del presbiterio, del liderazgo, pero número uno, pues ya está aprobado delante de Dios. A él es el que debería de importarle. Si Dios lo aprobó ya, como Pablo le dijo a Timoteo, asegúrate de estar siempre como un obrero que tenga nada de qué avergonzarse. Así es que, pastor Luisito, te bendecimos y para adelante, que el Señor está contigo, amén. Y nosotros también desde acá. También les quiero dar un comunicado desde el Ministerio Jesucristo es Rey en Barquisimeto, Venezuela. Estuve hablando con el pastor Jonathan Jr. y su esposa Jenny, están allá en Barquisimeto. Estemos orando por ellos, por favor. Les mandan muchos saludos. Las cosas están allá bastante difíciles, pero Dios ha estado con ellos, amén. Y le enviamos un saludo también desde acá, desde la Florida, al pastor Jonathan y su esposa Jenny, amén. Y le damos la bienvenida también a todos los pastores que nos están sintonizando, amén. Dicho sea de paso, ok. Ahora entramos a lo mejor, la palabra. Diga la palabra. Dígale a su vecino, por favor. Dígale, por favor. Dígale, por favor. Te pido que no me distraigas, porque ahora vamos a entrar en la palabra. Amén. Y les invito a que abran sus Biblias, si son tan amables. Y quiero que vayamos al libro de Juan. Pero quiero comenzar con esta nota que un pastor de sana doctrina escribió, estas palabras que me impactaron, y su nombre es Charles Swindoll, ok. Y miren lo que dice este pastor. Dice: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiese enviado un comediante. Bueno, tenemos muchos de esos ahora en el púlpito. Pero si nuestra mayor necesidad era perdón, por lo tanto, Dios nos envió un Salvador. Oh, qué tremendo. Cuando leí esto, me tocó. Y va con lo que quiero traerles en esta mañana. Y el título de este mensaje, o como usted quiera llamarle, es Jesús, el Salvador del mundo. Hoy le traigo un mensaje como evangelístico, amén. Y mire lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3 y el versículo 17. Dice, capítulo 3, versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo voy a leer de nuevo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre, te damos gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa y de poder venir, Señor, y deleitarnos y congregarnos, como dice tu palabra, porque tú envías bendición y vida eterna. Es mi oración en esta mañana que tu palabra, Señor, caiga hondo en cada uno de nuestros corazones y que nos haga reflexionar, que nos confronte tu palabra, no yo, Señor, sino tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo dé convicción de pecado, de justicia y de juicio.
Te pido que tu Espíritu Santo me ayude, Señor. Guárdame del error, guárdame de toda filosofía humana, Señor, porque soy de labios impuros. Y por eso clamo a ti, Señor, en esta mañana, que tu palabra no regrese vacía, sino que haga lo que tenga que hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. En que esta mañana, pues dice que Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahora, quiero hacer 5 preguntas. Con la ayuda del Señor queremos ver si llegamos a esas 5 preguntas. Usted sabe que siempre por el tiempo, ¿verdad? Pero la pregunta número 1 que yo quiero hacer quiero hacerle a la audiencia es que ¿qué realmente ocurrió para que ahora mismo, y no solamente ahora, sino en los tiempos desde el comienzo, el hombre requiriera salvación, o el hombre requiera salvación? ¿Qué ocurrió? Y dice la Biblia que Adán y Eva, dice que fueron el primer hombre y la primera mujer, la Biblia registra, creados por Dios. No solamente fueron creados por Dios, y dice que ellos constituían prácticamente las cabezas federales de la raza humana. Ellos estaban en control. Ellos eran las personas que Dios había creado. Ellos eran las personas que Dios había dicho: este es el lugar que yo les voy a dar. Voy a poner esta palabra, tal vez no suene, tal vez no sea la adecuada, pero ese es el reino que yo les voy a dar a ustedes aquí en la tierra. Y lo registra Génesis 1:27, dice la Biblia que Dios los creó. Pero no solamente los creó, dice que los creó a su ¿qué? A su imagen y semejanza. Es decir, ¿qué quiere decir crearlos a su imagen y semejanza? Significa que Dios creó a esta pareja para que anduvieran en santidad, número 1. Los creó para que anduvieran en santidad. Los creó con una mente para pensar, con una voluntad para actuar. Y los creó con sentimientos, ¿para qué? Y emociones para sentir, y con la habilidad de elegir. Todo esto Dios lo había creado. No me da curiosidad, pero cuando leo que dice que cuando llega a la creación del hombre y el Señor termina su magna creación, porque ¿sabía usted que usted es la corona de esa creación? Dios dijo: todo es bueno. Todo lo que he creado es bueno. Pero cuando vio la creación del hombre, dijo: esta es mi máxima creación, el hombre y la mujer. Dice la Biblia que ellos comenzaron con una estrecha relación. Amén. ¿Con quién? Con el Creador, con Dios. Pero como criaturas, hermanos, creadas, estaban sujetas a obediencia. Como criaturas ellos estaban sujetas a obediencia. Y en un momento donde tenían que tomar una decisión, dice la Biblia, se dieron a una tentación. Una tentación puesta por Satanás. ¿En dónde? En el huerto del Edén, dice la Biblia. ¿Y qué hicieron? ¿Obedecieron? No, hicieron lo contrario, desobedecieron. Lo que esa desobediencia produjo, dice la Biblia, una ruptura entre la relación hombre y Dios. Porque mire, había una relación, hermanos. Estaban unidos. Pero al momento que esa desobediencia viene, hay una ruptura entre hombre y Dios, que tuvo entre otras dos cosas, tuvo consecuencias de esa ruptura. Y mire lo que dice el capítulo 2 de Génesis 15 y 17. Dice esto: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo labrara y lo guardase. ¿Se da cuenta que ya el hombre estaba trabajando la tierra? Muchos dicen, y están equivocados, muchos dicen que el trabajo es maldición. No. Muchos creen de que el hombre empezó a trabajar después de la caída. No, ya el hombre trabajaba antes de la caída. Y dice que lo puso para que labrase la tierra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Por esa desobediencia, dos cosas vinieron. Vino la muerte física y vino la muerte espiritual. ¿Pero qué significa la muerte física, pastor? Pues la muerte física significa límite de vida del hombre en la tierra. Y la muerte espiritual dice que es separación entre el hombre y su creador. Amén. Y la Biblia registra, hermanos, que a partir de ese momento la tierra pasó a ser un mundo caído. Y desde entonces todo ser humano, hermano, nace con una deuda moral con Dios. Y por lo tanto nace, dice la palabra, sentenciado a la muerte física y espiritual, a menos que esa persona experimente la salvación mediante la persona de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Al menos que esa persona experimente esa salvación, amén, por Jesús solamente. Ahora, hermanos, cuando yo leía esto, fíjese esto: si Adán y Eva, que fueron, dice la Biblia, creados en santidad y que no tenían ninguna naturaleza pecadora en ese entonces, en sus inicios, no fueron capaces de permanecer, amén, libres de pecado. Ahora yo pienso esto y digo, entonces, ¿qué posibilidad, hermano, tiene el ser humano de mantenerse prácticamente limpio cuando ya nace marcado por el pecado, marcado por la desobediencia y con una voluntad esclavizada, como lo dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 25 al 26? Ninguna, ¿verdad? Si los que constituían las cabezas federales fallaron, desobedecieron, ¿cuánto más usted y yo? En consecuencia, todo ser humano, dice la Biblia, que no llega a conocer a Cristo como su Salvador, su Señor y Salvador, nace y muere en pecado y por tanto condenado. La mayoría de las personas dicen: no, yo soy hijo de Dios, yo voy al cielo porque yo no le hago nada a nadie. Yo doy limosna de vez en cuando, yo hago esto de vez en cuando, yo no le hago, yo no hablo, yo no critico, yo no me emborracho, yo no ando pues adulterando, yo no ando fornicando, y pues a mí Dios me tiene que llevar al cielo. Tengo malas noticias para ti: estás equivocado. Eso no es así. Para alcanzar la salvación, cada individuo necesita ser justificado por Cristo y por lo tanto declarado justo por Él solamente, por Cristo. Porque no lo es, hermano. Ahora mismo el ser humano no está declarado, a excepción de ustedes que han recibido a Cristo como su Salvador y Señor. Ni puede serlo en sí mismo, y lo declara Romanos capítulo 5 versículo 12. Dice esto, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Este solo versículo, hermano, explica de la manera
prácticamente clara por qué el hombre está necesitado de salvación. Hoy en día el hombre piensa que no necesita salvación. Déjeme decirle, sí necesita salvación. Y eso me lleva a una segunda pregunta que quiero hacer en esta mañana. Y es esta: ¿de qué vino Jesús a salvar al mundo? ¿De qué? Si Dios dice Éxodo capítulo 34 y versículo 7, dice que Dios es un Dios justo. Dice que no puede prácticamente tener por inocente al que es culpable, porque Dios es santo. Él es 3 veces santo y Él es justo, y por lo mismo Él tiene que hacer justicia. Desde su nacimiento, por haber heredado ese pecado de sus antepasados, hablando de Adán y Eva, la santidad y la justicia perfecta de Dios demandan que el pecado prácticamente no sea pasado por alto, como dice. Y versículo 25, mire lo que dice: a quien Dios mostró públicamente, esta es la versión amplificada, a quien Dios mostró públicamente ante los ojos del mundo como un sacrificio vivificante de expiación y de reconciliación, propiciación por su sangre, para ser recibido por medio de la fe. Esto fue para demostrar su justicia, que exige castigo por el pecado, porque en su paciencia, su moderación deliberada, Él pasó por alto los pecados cometidos previamente, antes de la crucifixión de Jesús. Esta es la razón, hermanos, por la que para satisfacer la justicia de Dios, alguien tenía que pagar la deuda que Adán había dejado. ¿Se da cuenta? Que Adán y Eva había dejado. Y mire lo que dice Romanos 6:23, dice: se establece que la paga del pecado es vida. Wow, están dormidos entonces. ¿Qué dice? La paga del pecado es vida. Es muerte. Es muerte. Y ante la presencia de un Dios santo, 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 es inaceptable la existencia del pecado. Jesús viene, hermanos, a salvarnos de la justicia de Dios. Esa es la respuesta. ¿De qué vino Jesús a salvar al mundo? Él vino a salvarnos de la justicia de Dios, porque viene un juicio, hermano, amigo que me está escuchando. Viene un juicio donde todos vamos a compadecer. Algunos, la iglesia compadecerá al tribunal de Cristo, pero toda persona que rehusó a Cristo va a compadecer delante del juicio del gran trono blanco. Viene un juicio. Y dice la Biblia que, imagínense, donde todos van a estar delante del Señor. Y ahí se abrirán los libros, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que será lanzado al lago de fuego que arde como eternidad. Hoy es el día de salvación. No es mañana, porque el mañana no está inscrito para nadie. Hoy es el día de salvación. Hermanos, cuando Jesús asumió esa responsabilidad y va a la cruz del Calvario, y su muerte y en su sustitución nuestra, porque nosotros éramos los que teníamos que estar ahí, pero en cambio Jesús va y Él es el sustituto. Ahora Dios nos libra de su ira. Ahora Dios lo ha librado a usted de su ira. Amén. ¿Por qué? Por medio de esa aplicación, por esa justicia, por medio de Jesucristo. Por eso es que dice la justos, no porque lo seamos. Hemos sido justificados
por Jesucristo. Por eso Dios ahora no tiene que descargar su ira sobre nosotros. Y mira lo que dice el apóstol Juan en capítulo 3, 16. Detalla claramente esto que acabamos de explicar. Dice: el que cree, no el que piensa, pero el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no cree, aquí la palabra creer tiene que ver con obediencia, o el que no obedece al Hijo no verá la vida, dice la Biblia, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, es frecuente oír la pregunta: ¿eres tú salvo? ¿Te hicieron a ti o te han hecho esa pregunta algún día? ¿Eres tú salvo? Pero lo que la mayoría de personas quizá no entiende es de qué debes o de qué deben ser salvos. ¿De qué? ¿De qué deben de ser salvos, hermanos? De la ira de Dios que vendrá. Y este último, hermano, versículo deja ver de manera, cuando yo lo leía, clara que hay que ser salvos de la ira de Dios, que no es más que la aplicación de su justicia. Porque en su justicia, es su justicia la que nos envía prácticamente a la condenación, a menos que ésta no haya sido satisfecha en Cristo y por Cristo. Pero denle gracias a Dios, demos gracias a Dios que fue satisfecha en Cristo. Por eso el Padre hoy dijo él estas palabras: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y esto nos lleva a una tercera pregunta, hermanos, y es: ¿cuál era la condición del hombre después de la caída? ¿Cuál era esa condición? ¿Qué pasó? Y la Biblia habla en más de una ocasión, hermanos, de la condición del hombre después de su caída, y dice que Dios ha revelado de una manera clara, en términos muy fuertes, cuál fue el resultado de la desobediencia de Adán y Eva. Y la manera como Dios describe nuestra condición, nos deja ver de forma evidente la sinceridad o la seriedad, se puede decir, del pecado que hay en el hombre. Y es aborrecible este resultado de parte de Dios. Hemos pecado. Hoy ya no le queremos llamar pecado a la palabra, sino error. Cometiste un error. No, cometiste pecado. Porque eso es lo que la palabra dice: por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. David no dijo encubrí mis errores. No, él dijo encubrí mis pecados. Y de acuerdo, hermano, con lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, después de la caída del hombre, esta es la condición en que quedó el hombre. Número uno, el hombre quedó como enemigo de Dios, como lo dice Romanos 5:10. Como enemigo de Dios. Número dos, el hombre quedó como esclavizado del pecado. Romanos 6:17. Dice que quedó muerto en delitos y pecados. Un día usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y no solamente destituidos, pero con una espada, como lo dice segunda de Timoteos capítulo 2 y 26. Y con un entendimiento entrenebrecido, segunda de Corintios
capítulo 4 y versículo 4 dice: entre ellos el Dios con D minúscula de este mundo, o hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Se da cuenta? Para evitar que vean la luz. ¿Qué luz? ¿Esta luz? No, hermanos, la luz de Cristo, iluminadora del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hermanos, una persona que esté bajo estas condiciones le resulta imposible buscar a Dios, dice la Biblia. Y por eso que Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 al 12 dice, establece que no hay quien entienda. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, hermanos, porque todos se han desviado. Y Romanos 8:7 establece que la mente del hombre incrédulo no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Es clara la Biblia. Ahora déjeme decirle algo. No se sienta usted como un pavo real. Ah, sí, esos son los incrédulos. No, usted y yo a veces no nos sujetamos también. Aquí el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Aquí nosotros también, aquí hay parte de nosotros. Ya no somos condenados porque Cristo nos ha justificado, pero también aquí a veces nosotros nos cae un poco. Nosotros no obedecemos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Tenemos que pedirle perdón al Señor, decía el hermano Robert. Ah, pastor, ¿yo por qué tengo que pedirle perdón? Usted mismo está declarando de que yo ya no hay condenación. Lo primero, es que ya no hay condenación. Amén, ya no hay condenación. Amén, gloria a Dios, ya no hay condenación de muerte. Pero sí, todos los días dice que tenemos que venir con un corazón contrito y humillado y decirle: Señor, si pequé, perdóname. Dice que abogado tenemos para con el Padre. Dice que podemos entrar, ¿verdad?, en sus atrios con acciones de gracias para alcanzar gracia, misericordia, para el oportuno socorro. Tenemos que venir delante de Dios. Tenemos que confesarnos los unos con los otros nuestras faltas. Si hay algo que le moleste, sáquelo, háblelo. No nos quedemos con eso, porque no nos ayuda. No nos ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Si a alguien le cae mal, vaya donde esa persona, ya dígale: ¿sabe? Usted me cae mal, pero Dios va a poner el querer como el hacer para yo amarlo. Amén, ya. Y se acabó. Y sigamos adelante, dejando todo hacia atrás, dijo el apóstol Pablo. Vamos a extendernos hacia adelante. Hermanos, hay tiempos críticos. Estamos viviendo tiempos críticos. Tenemos que ya dejar de jugar. Y esto nos lleva a una cuarta pregunta: ¿a quién vino a salvar Jesús? ¿A quién? Dice la Biblia que Jesús vino a salvar a aquellos que le recibieron como Señor y Salvador. ¿Cuántos le han recibido a Él como Señor y Salvador? Entre ellos está usted. Dice que la voluntad de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. Muchos son llamados, no todos van a recibirlo. No todos van a acudir a ese llamado. Pero gloria a Dios, los que hemos acudido, no porque por sus propios méritos. No crea de que usted fue el que buscó a Dios. No. El hombre siempre quiere tener parte, un poquito de gloria, de que él buscó a Dios. No, Dios orquestó lo que le tenía que orquestar en
en su vida y produjo a través del Espíritu Santo un querer como el hacer por su buena voluntad, para que usted viniera en el como usted esté y venir y decirle: Señor, te necesito, estoy pasando por algo que yo no puedo, que yo no entiendo, pero que solo tú puedes ayudarme. Él produjo esa fe salvadora, porque Él es el que produce la salvación. A veces decimos: es que yo busqué a Dios. No, usted no buscó a Dios, porque Él lo amó a usted primero, dice la Biblia. De esa forma Jesús vino a salvar a aquellos que le recibieron. Y aquellos que le reciben como Señor y Salvador, de esa forma pasaron a ser hijos de Dios, dice la Biblia. No todo el mundo es hijo de Dios, hermano. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios, porque hemos sido creados ¿por quién? Por Él. Pero el capítulo 1 y versículo 12 y 13 de Juan revela que para llegar a ser hijo de Dios hay que llegar a creer en Cristo. Que Cristo es el Mesías, que Jesús era el Mesías Salvador. En Él tengo que depositar toda mi fe, en la persona de Jesús, no en el hombre, no en el pastor, no en el llamado profeta o apóstol, no, en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Dale un aplauso al Señor. Juan 1, 12 y 13 dice: pero a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le han recibido? Les dio la potestad, les dio el derecho, les dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, los que creímos en su nombre. Dice que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne, ¿se da cuenta? Ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esto nos da una idea de quienes llegan a ser hijos de Dios. Y aquí la expresión voluntad de hombre, sino de Dios, nos habla prácticamente de que la idea de la salvación no nace en la mente del ser humano o del hombre, sino nace en la mente de Dios, nace en el corazón de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, yo ya te había escogido. Desde el vientre de tu madre ya Dios te había escogido. Ya te había llamado, le dijo a Jeremías como profeta a las naciones. No tratemos de entender eso. No tratemos de pelearnos con eso, sino dele gracias a Dios que Dios lo escogió. Ya lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, para ser su hijo, para ser su hija. Mírese como tal. Diga: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, comprada con sangre, no comprada con dinero ni nada, con precio de sangre que derramó en la cruz del Calvario, que habla mejor que la de Abel, dice la palabra. Qué poderoso es eso, hermano. Hoy en día se enseñorean la gente millonaria. Yo soy esto, yo soy aquello. A mí me llaman el rey. Oh, el rey. ¿Sabe qué? Usted es la hija y el hijo del rey de reyes y señor de señores. Tal vez acá usted no vive como estos llamados reyes
Y tal vez pasa por problemas, pasa por circunstancias, cualquier que sea, pero un día dice, Pablo dijo esto: ojo que no ha visto, oído que no ha escuchado, ni ha subido al corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparadas para ustedes, para los que le aman. Oh my God. Es necesario que me vaya, le dijo Jesús a los discípulos. A donde yo voy ahora mismo no pueden ir ustedes, porque ahora mismo yo voy a ir a preparar moradas para cuando yo vuelva de nuevo, os tomaré a mí mismo, y donde yo esté, también ustedes estén. Qué tremendo. Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Todos los que le recibieron tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es Dios, hermanos, quien busca al hombre. Amigo que me está escuchando, cualquier persona que me esté viendo ahora mismo, es Dios el que te está buscando. Es Dios el que te está hablando ahora mismo. No es Marvin, simplemente soy un instrumento, pero Dios es el que está buscándote ahora mismo. Él es el que te está llamando. Ven y pongámonos a cuentas. Él es el autor de la salvación. Hermanos, pasar de una condición de criatura de Dios a ser hijo de Dios es algo maravilloso. Requiere una adopción, dice la Biblia, por parte del Padre, a una aceptación por parte de hombre. Y el apóstol Pablo habla de que somos hijos adoptados dentro de la familia de Dios. Usted fue adoptado. Mire lo que dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa esto? Yo estaba diciendo, adoptados. Si somos adoptados, es porque originalmente no éramos sus hijos. Si usted va a adoptar a un niño, antes de ir a adoptarlo, ese niño no puede llevar su apellido. Usted tiene que pasar por un trámite legal y hacer todo lo que la ley dice. Y cuando usted llena esos requisitos, pues le entregan al niño y le dicen: bienvenido a la familia González. Ahora ese niño ya goza de todos los privilegios que yo le pueda dar como padre, hasta una herencia. Y dice la Biblia que usted es heredero con Dios y coheredero con Jesucristo, porque usted ha sido adoptado por el Padre. Es tremendo. Una vez adoptados, ya podemos ser, heredaremos, se puede decir, lo mismo que heredará el hijo. ¿Sabía usted eso? Claro que sí. Usted es una persona instruida, yo lo sé que sí. Vamos a heredar lo mismo que el hijo legítimo, Cristo. Somos coherederos con Él. Ahora, Juan 3:16, un versículo bien famoso que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree al Hijo no verá la vida. Y el 1
primero de estos dos versículos, hermanos, revela que todo aquel que crea en Cristo recibirá la vida eterna. Pero Juan 3:36 revela que el que rechaza al Hijo de Dios, se puede decir prácticamente, la ira de Dios permanecerá o permanece sobre esa persona, porque dice que ya ha sido condenado. Por eso en aquel día muchos van a venir: Señor, Señor, fue en tu nombre, Señor, que hicimos un montón de cosas. Pero Él les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. En otro evangelio dice: apartados de mí, malditos. Preparaos para el infierno con el diablo y sus ángeles. Hermano, yo no quiero escuchar esas palabras. Yo quiero escuchar: bien, buen siervo fiel, en lo poco me hiciste fiel, sobre lo mucho tiempo te pondré, entra en tu lugar de reposo. ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra? ¿Cuántos? Y lo último, hermanos, para terminar, espero que no los esté aburriendo. ¿Por qué tuvo que ser Él? ¿Por qué Jesús y no otro? ¿Por qué no fue Gandhi? ¿Por qué no fue Mohammed? ¿Por qué no es el Papa, si dicen que Él es el Dios aquí? ¿Por qué tuvo que ser Jesús? Dios, por amor, quiso restaurar con el hombre la relación que se había perdido desde el principio. Pero había una deuda de pecado, hermanos. Adán y Eva dejaron una gran deuda. Se quedaron en bancarrota y nadie podía pagar lo que ellos debían. Y tuvo que venir alguien. El Padre tuvo que enviar a alguien para pagar esa deuda que nadie podía saldar, nadie podía pagar. Toda deuda o todo delito debe ser pagado de una forma que el pago sea congruente prácticamente con la violación cometida. Y aquí no se cometió cualquier cosa. El mundo vino a ser un mundo caído después de la desobediencia. Y todos hemos sido perjudicados por eso. Por eso dice que todavía estamos en una naturaleza pecaminosa. Pero gracias a Dios que ahora hay una naturaleza divina en nosotros también. Porque ya somos justificados por Cristo, por el Hijo. Adán no había arruinado, hermanos, no solamente la obra de Dios, porque él fue un hombre perfecto, creado como un hombre perfecto, por así decirlo, como que arruinó lo que Dios había hecho, por así decirlo. No es que haya arruinado, porque Dios es Dios. Ya Dios sabía, ya Dios tenía un plan, no un plan B, porque Dios no tiene plans A, B, C, D, E. No, hermano, no es como el hombre. Ya Dios tenía un plan, y los planes de Dios se cumplen, porque no es hijo de hombre para mentir, ni hijo, ¿y qué? Él no miente. Adán había fallado, y por eso Jesús tuvo que venir al mundo y asumió como suyos los pecados del hombre. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, escuche, al que no conoció pecado, aunque hablan muchas barbaridades de Jesús, pero la Biblia dice que Él no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él en la cruz derramó su sangre por nuestros pecados y la deuda quedó saldada, hermano.
Él dijo: consumado es. Consumado es, dijo él en Juan 19:30, si no me equivoco. En la cruz, estando en la cruz, él pudo haber dicho: Padre, envía una legión. No envíes una legión, envía solamente un ángel para que destruyan a todos estos. No, él dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Hermano, por favor, humanamente hablando, claro que sí, claro que sí, pero espiritualmente hablando ellos no sabían, porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Y él dice: consumado es, dijo en la cruz. Tetelasteo, que era un término comercial prácticamente que se usaba cuando una deuda quedaba pagada por completo. Y cuando él dijo: consumado es, ¿qué fue realmente lo que Cristo estaba diciendo? ¿O qué término él estaba usando? Él había dicho: porque aún estamos en este mundo bajo las consecuencias del pecado. Y cuando él dijo: consumado es, estaba refiriéndose que la enemistad entre Dios y el hombre había terminado. ¿Por qué? Porque había alguien que había saldado la deuda. Por eso ahora todos podemos venir. Como hijos de Dios podemos entrar al lugar santísimo. Y el que no cree, Dios puede producir en él esa fe salvadora y puede venir libremente. Pero antes no se podía venir, hermanos. En conclusión de todo esto, hermanos, el hombre nace en pecado por la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, y está necesitado de un Salvador. Y el único que puede salvar es Cristo. El único que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. En esta mañana yo no te voy a invitar, o yo no te voy a decir: repita estas palabras conmigo, levanta mi mano. ¿Sabe qué? Porque hoy en día lamentablemente cualquiera puede levantar la mano, cualquiera puede repetir palabras, y a veces forzados prácticamente. Yo me acuerdo, hermanos, de verdad, que cuando yo crecí en el evangelio, yo iba a la iglesia, prácticamente los hermanos te forzaban a decir una oración que tú no querías hacer. Y solo por quitártelo de encima hacía las oraciones. Pero no había ningún cambio, no había ningún fruto de arrepentimiento. Y en esta mañana Dios te está hablando, y lo único que tienes que hacer es creer. En una ocasión dice que vino un terremoto, Pablo y los que estaban ahí, y el soldado que estaba viéndolo pensó que todos habían huido y se iba a quitar la vida. Y vino donde Pablo y le dijo: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salvación? Y él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pablo no le dijo: levanta la mano, repite esta oración conmigo. Él le dijo: solamente tienes que creer. Y en esta mañana el Señor te dice: abre tu corazón y cree que yo vine al mundo para salvar al mundo y no condenarlo. Hoy es el día de salvación. Hoy te dice Cristo: arrepiéntete y pongámonos a cuentas, porque mañana no está escrito para nadie. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias porque tú has hablado, Señor, a nuestra vida. Si esta palabra no es para nosotros, que pensamos que estamos bien, Señor, que nos apoyamos en nuestra propia prudencia, perdónanos. Pero yo sé que alguien la escuchó, Señor, y tú has prometido que tu palabra nunca regresará vacía, sino que hará lo que tenga que hacer. Producirá una fe salvadora, Señor, en toda persona que esté necesitada. Señor, te necesitamos.
Espíritu Santo, ayúdanos, condúcenos a toda verdad y a toda justicia. Hoy más que nunca, Señor, ayúdanos como Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no decaiga. Señor, es mi oración en esta mañana que cada uno de nosotros no decaiga, que nuestro semblante, Señor, no decaiga, sino que podamos levantar nuestra cabeza en humildad, exclamar de dónde viene nuestro socorro, de dónde viene nuestra ayuda, y nuestra ayuda viene de ti, Señor. Tu apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Sé con nuestra familia, sé con nuestros hijos. Señor, aviva ese fuego, por favor, que hay en nosotros. Y te pedimos perdón si hemos contristado a tu espíritu. Señor, ayúdanos a esforzarnos cada día, que nuestra mirada esté puesta en ti y no en los hombres, porque los hombres han fallado. Yo he fallado, yo he pecado también. Ayúdanos a terminar esta carrera sirviéndote. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, por el cual un día toda rodilla se tendrá que doblar y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor, para gloria tuya. Envío a tu pueblo en bendición. Envío a tu pueblo, Señor, en paz. Que su pie no resbale. Guarda su entrar y su salir, Señor, sus hijos, nuestros nietos. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestras mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tu pueblo dice amén, amén y amén. Dios les bendice, hermanos. Muchas gracias. No se olviden el